Buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Qué bueno nosotros poder reunirnos nuevamente para el estudio de la palabra. Hoy vamos a ir, alguien me pasa esa hojita por favor, a Hechos capítulo 2. Si quieren, mientras que ustedes van buscando Hechos 2, versículos 38 al 37, yo quiero partir de una meditación, de una experiencia, de un supuesto. Yo quisiera que se conectaran un poco conmigo. Sí, que se conectaran un poco conmigo y me ayuden a este supuesto, a este ejemplo. Vamos a ponerle imaginación al asunto. ¿Sí? Hechos capítulo 2, versículos 38 al 37 es lo que vamos a estudiar hoy. Sin embargo, yo voy a comenzar con una pequeña ilustración para que el tema que hoy vamos a tratar sea de edificación para con nosotros. Entonces, recuerden que el planteamiento de lo que vamos a hacer es algo imaginativo, algo supuesto. Bueno, algo que es tan supuesto que nosotros tenemos que meternos en la historia y pensar que esto es de verdad. ¿Listo? Vamos a pensar que en el día de mañana nos van a entregar el carro de nuestros sueños. Y vamos a pensar que todos nosotros sabemos manejar. Eliana, ¿usted quiere algún día manejar un carro? ¿Cómo sería el carro de sus sueños? A ver. Un Transmilenio. ¿Cómo sería el carro que tú quisieras para ti? Uno lujoso. ¿Cómo sería el carro que usted quisiera, Juan David, para usted? Rápido, lujoso. ¿Qué más? Muy bien, listo. No, solo piensen en eso, solo piensen en el carro que ustedes. Ahora, yo les voy a decir, y no solamente mañana le entregan ese carro, se ganaron un viaje con todo pago y tienen que llevar a las personas que más aman. Ahora, yo les pregunto, el carro que ustedes pensaron y eligieron, ¿cuántos puestos tiene? Uy, el 4x4. ¿Cuántos Sí. puestos tiene? 6 pasos. Madre mía, ¿dónde? Sí, dime. Yo creo que como 2 o 4. 2 o 4, un carro muy pequeñito. Diácono, ¿usted cómo se imagina un carro de sus sueños que usted quisiera tener? Mañana se lo dan. La 14 Toyota 4. pesos. No, 16. De la familia. Muy bien, pero eso. No, normalmente uno se compraría una camioneta por grande y tendría 7 puestos. Sí. Sí, 7 puestos, vamos a pensar. Una camioneta grande, de lujo, con todos los juguetes, mañana nos la entregan. Ese es el ejercicio. Ahora, yo les voy a poder decir, obviamente uno quisiera llevar siempre a todos, pero vamos a llevar en este orden, al lado del piloto, a la persona que más amamos sobre la tierra. En los puestos de atrás, las personas que siguen en ese mismo orden. ¿A quiénes llevarían ustedes? ¿A quién pondría usted? Eliana, tú estás manejando, tú ya sabes manejar, ese carro es tuyo y tienes que llevar 6 personas contigo. ¿Qué personas tendrías que llevar? A tu lado derecho, en el copiloto, ¿quién te acompañaría? Solo escoge una persona. No, hay que escoger, hay que ponerse... No, porque la persona, es que no es una persona, sí, a Dios. Pero Dios No, Dios está con nosotros, no hay problema. No hay problema. Yo quiero que se pongan eso porque yo quiero enseñarles la diferencia entre 2 palabras y cómo lo vamos a aplicar hoy al estudio que vamos a hacer. Entonces, Eliana está manejando esa camioneta, tiene 7 puestos, es una camioneta lujosa, muy bonita, tiene el tanque lleno, se van con todos los gastos pagos. ¿A quién pondrías a tu lado derecho? Es mucho más fácil para una mujer casada, pero para una mujer soltera es mucho más difícil. ¿A quién pondrías? Tienes que poner a alguien. a mi mamá y a mi papá. No, cabe solo una persona. No, que maneje mi papá y al lado mi mamá, yo voy atrás. No, tú tienes que estar manejando. No, listo, entonces vamos a hacer el ejercicio diferente con Jennycita. Jenny está manejando. ¿Usted a quién pone a su lado derecho? A otro día. A su esposo, muy bien. Tiene 4 puestos más, no, tiene 5 puestos más. Sí, 5 puestos más.
Son personas que usted ama en ese orden. No, no es para saber, no es acá para saber a quién ama más ni ama menos, sino simplemente es un ejemplo porque yo quiero que nosotros aprendamos algo hoy. Entonces, es una manera metodológica, pedagógica de aprender. ¿A quién pondría atrás? Me imagino que a sus 2 hijos, Karina y Johan. Ahí van 4, faltan 3 puestos. La pata. Hay personas que pusieran a su mascota, está bien. Yo no estoy diciendo que no. Listo, pero ¿a quién pondría? De todo corazón, aquí, ¿con quién estarías? A tus papás, listo. Ya. Entonces, miren, no, porque ahí faltan. Van 4, falta una persona. Ajá, pero otra persona, ¿quién sería? A tu enemigo, sí. A tu enemigo. No, piensa en una persona que tú pondrías. Es un viaje con todos los gastos pagos. Listo, Claudia. Listo. Hasta acá todos comprendieron el ejemplo. Bueno, listo. Jenny va a partir en su camioneta, todos los gastos pagos, un momento de alegría. Y nosotros tenemos que ver. Ahora, yo le hago una pregunta a Jennycita. Usted, a las personas que eligió, a pesar que se le digo que es las personas que más amaba, ¿las eligió por privilegio o por derecho? O por derecho. O sea, porque le correspondía. No, yo creo que por amor. No. O sea, porque no me llama. No, a pesar que es por amor, y estamos diciendo que aman más, pero fíjese que cuando uno, que es un privilegio es algo que la persona que está en autoridad dice, yo lo voy a repartir de esta manera. Sí, yo otorgo Yo voy a elegir a tal persona y le voy a decir a esa persona que vaya conmigo. Eso es un privilegio. Un derecho es alguien que le toca a uno. No, por privilegio. Sí, alguien que le toca a uno. Ahora, que le toque no es malo. No. Listo, hasta aquí el ejercicio va bien, esa camioneta se va full, lleno, está nueva, Jenny es una excelente conductora, todos los gastos están pagos, es una bendición de Dios y se van a demorar. Sin comparendos. ¿Sí? O sea, todo está garantizado. Pero aquí viene el meollo del problema. A mitad del viaje, escúchenme, a mitad del viaje, el carro sufre un accidente. Y tienen que morir 6 personas y sobrevivir una persona. ¿Quién escoges tú? ¿Quién? Porque la del ejemplo eres tú, debe sobrevivir. Mi esposo. El único que debe sobrevivir. ¿Por qué? Pues porque es o sea, yo creo que es o sea. Solo piensa en algo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo estás eligiendo a él? Porque a la final y al cabo, pues yo digo que uno comparte la vida más que con los papás, con los hijos, con el esposo. Solo quiero que tú pienses en algo. Los hijos se van a ir, los papás en algún momento, o sea, ya uno no vive con ellos. Entonces, ¿Y tu elección para que él sobreviva es por derecho o por privilegio? Solo entendiendo algo que tú no estás dimensionando, que yo quiero que tú pongas en este ejemplo. por privilegio, ¿no? Solo quiero que cuando él sobreviva, va a ser viudo, todos sus hijos se han muerto, ¿sí? Y va a quedar malherido de por vida. Yo creo que, pues, sí, porque ahí sería, o sea, que ahí hubiera sido uno mismo sobrevivir, ¿o qué? Para subir ese dolor, pero uno no quiere tampoco sufrir. No, yo porque quiero que yo les diga una cosa, porque a veces nosotros no entendemos los privilegios en la vida y lo que nos corresponde en la vida. Si ustedes me hacen esa pregunta a mí, obviamente para mí es muy difícil, ¿sí? Para mí es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque yo tengo personas muy cercanas a mi corazón y uno cuando va a elegir, uno tiene que sopesar en la vida entre lo que es privilegio y lo que es derecho, en toda circunstancia. ¿Qué es un privilegio? Algo que se otorga a alguien y que la persona recibe como beneficio sin que haya hecho nada, como beneficio. No ha hecho nada como beneficio. Y aún sobrevivir del accidente que uno no pensara, tiene que ser la persona más fuerte, tiene que ser la persona que pueda procesar mejor las cosas
Yo en ese caso, yo no me escogería a mí para sobrevivir, porque yo sé que me moriría de pena, de dolor, porque se han muerto todas las razones humanas que uno tiene, en ese sentido. ¿Sí? ¿Por qué razón? Sí, claro, uno desde aquí, desde el otro lado. ¿Por qué razón? Yo les voy a decir algo que uno tiene que considerar en la vida. La vida es una incertidumbre. Y la vida está llena de privilegios y de derechos. Hay derechos que podemos reclamar, pedir. Un hijo llega del colegio, no ha trabajado, no ha hecho nada y dice, tengo hambre. Él tiene el derecho de comer. Él llega a su casa porque tiene el derecho de tener una casa. Los padres tenemos el deber de proveerles una casa. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están viviendo su vida? Porque a veces nosotros hacemos las cosas y miren, aquí viene el ejemplo. Estamos sobreviviendo a la vida en medio de la tristeza, del aburrimiento. Me tocó. O estamos considerando que tenemos un privilegio. Porque cuando es un privilegio, nosotros sabemos que lo que estamos viviendo es porque alguien que está en mayor autoridad que nosotros nos lo otorgó. Porque cree y confía que nosotros tenemos las capacidades para salir adelante. Dios me dio como esposa a Raquel y yo soy su esposo, no hay otra persona. Por eso el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Dios no se equivocó y yo no puedo pensar en contra de ese pensamiento, pero Dios me dio hijos a los cuales tengo que instruir y Dios me dio una iglesia como pastor. ¿Eso es un privilegio o un deber? Ambas Un cosas. privilegio y un deber, las dos. Obviamente, pero ¿cómo yo veo la vida? Si lo veo como un deber, uy, no, qué aburrido, y es así, 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 me tocó. Entonces, ¿cómo afronto el matrimonio? Aburrido, cargado, quejambroso. Pero si yo entiendo que es un privilegio, que me da honra, que mi mujer, mire, no es en serio, yo le digo a Raquel, póngase bonita, peínese, hágase color, camine bonito. ¿Por qué razón? Porque cuando ven a Raquel en la calle están diciendo, esa es la esposa del pastor, esa es la esposa de Juan José. Y cuando yo veo en la iglesia es lo mismo. Hechos, capítulo 2, entendiendo privilegio y deber. Cuando nosotros vivimos por deber, todo nos cuesta. Muchas veces leemos la palabra no por privilegio, sino por deber. Uy, qué jartera, qué aburrido. Estuviera en el parque jugando. Estuviera en la casa escuchando música o viendo televisión. Estuviera durmiendo. ¿Cómo leemos la palabra de Dios? ¿Por privilegio o por deber? ¿Cómo asistimos a la iglesia? ¿Por privilegio o por deber? ¿Cómo servimos en la iglesia? ¿Por privilegio o por deber? Por ambas. ¿Cómo son ustedes esposas? ¿Por privilegio o por deber? Yo solo quiero que las esposas piensen en algo. Los hombres somos hombres, al fin y al cabo. Tenemos muchos defectos. Si es por nuestros aciertos y desaciertos, ustedes están con nosotros por deber, pero si es por privilegio, solo piensen en algo. Cuando un hombre falla, dice, esa esposa tiene que pensar lo siguiente, yo estoy allí para él porque Dios me dio para sostenerlo, soportarlo, guiarlo, orar por él, ayudarlo. ¿El matrimonio es privilegio o es deber? Aunque ustedes digan son las dos cosas, está bien. En un sentido son así. Pero ustedes, ¿cómo asumen la vida? Es como preguntar a los muchachos, ¿ustedes por qué van al colegio? ¿Por privilegio o por deber?
Deber. Porque si va por deber, uy, no, qué aburrido, yo no entiendo esa profesora, ese tema. Pero si van por privilegio, no le entienden a la profesora, van a YouTube, preguntan, investigan, averiguan, porque es un privilegio el estudiar. Con la fe pasa lo mismo. ¿Alguien me puede ayudar leyendo la cita que yo les pedí? Hechos, pero tiene que leer con fuerza. 2, del 38 al 47. Mi pastor, ¿puedo intervenir tantico? ¿O todavía no? Tantico intervenga entonces. No, es que ya yo no sé, no he comprendido todavía la idea. Lo que pasa es que cuando hay un privilegio otorgado, digamos como en mi ejemplo sí, de diaconado, ese es un privilegio, pero que al ser otorgado, o sea, al ser nombrado y a ser puesto en ejercicio como diácono, yo tengo que asumir que es un deber. El problema es qué actitud tengo o respondo a ese deber. De pronto es ahí donde tengo la... Pero son dos cosas diferentes. El privilegio es una cosa y el deber es otra. El deber es me tocó. Entonces por eso las personas se cansan. Yo he visto pastores que dicen, estoy cansado de ser pastor. El otro día escuché, tengo 18 años sirviendo al Señor y no me han pagado, las personas se van, me traicionan. ¿Por qué está? Porque está sirviendo como deber. Pero lo que yo estoy diciendo es que aunque es un privilegio y es un deber, que son las dos cosas, uno tiene que ver cómo asume esa motivación que tú estás diciendo, a donde tú estás llegando. Yo cómo asumo mi fe. ¿Cómo asumen mi fe? Pero es que la fe baña todo. El ser hijo, el ser esposo, el ser padre. Sí me están comprendiendo. Es fácil cuando uno elige para bendición. Vamos a elegir 6 personas que vayan conmigo a Santa Marta a gastos pagos en la camioneta nueva. Yo escojo las personas que más amo. Es un privilegio. Pero también tengo un deber con las personas que están conmigo. ¿A quién escogió Jenicita? Al esposo, a los padres y a una hermana. 2 hermanas y sus hijos. No. Una hermana y 2 hijos. ¿Por qué? Porque los eligió por privilegio y por deber, de la misma manera. Pero cuando uno tiene que elegir quién sobrevive a la muerte de todos y sobrevive mal, ¿cómo elige? ¿Por deber o por privilegio? Eso es muy duro. Ay, sí, claro. ¿Sí? O sea, entendiendo que tengamos esa capacidad de hacer. ¿Por qué razón? Porque hay que afrontar la vida. Esa persona que va a sobrevivir al accidente tiene que afrontar la vida. Y yo les voy a decir algo. Dios nos puso en este mundo para afrontar nuestras responsabilidades como un privilegio, aunque es un deber. ¿Sí? Pero siempre tenemos que verlo como un privilegio y no como un deber, porque si no uno termina cansándose. Uno ama a la esposa, pero todo esposo después de 10 años de estar casado no dice, uy, qué cansancio. Y la esposa dice lo mismo. Y los hijos dicen, ay, qué jartera mis papás, no me entienden. ¿Sí? Y nosotros estamos que no sabemos a veces qué hacer con los hijos, porque son rebeldes, son contestones, no nos entienden. Ahora, ¿por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque hoy yo quiero que nosotros consideremos que el ser cristianos, aunque es un deber muchas cosas, es un privilegio. El tema de hoy, de acuerdo a lo que tenemos acá, es el privilegio de ser cristianos. Ahora sí, Hechos 2, del 38 al 47. ¿Quién va a leer? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, y para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas.
y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas las propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ok, sí. Muy bien, vamos a comprender un poquito. Hay 3 actividades que se manifiestan que los primeros cristianos después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús hicieron. Recuerden que este evento sucede después del sermón de Pedro. Pedro predicó con mucha fuerza, diciéndole: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero también nos dice más adelante que los que ya se habían bautizado van a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? La cena del Señor. Muy bien. Y luego dice que todos juntos, los que habían creído, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Hay 3 ideas acá muy claras. El que cree en Jesús se bautiza, el que cree en Jesús participa de la cena y el que cree en Jesús se congrega. Les pregunto, ¿lo hace por deber o por privilegio? Por privilegio. Pero honestamente, o sea, si, miren, yo les voy a decir algo. Miren, no, solo volvamos al primer ejemplo de la camioneta. Me gané una camioneta y escogí 6 personas que vayan conmigo. Y le digo, el domingo, a las 6 de la mañana salimos. ¿A qué hora llegan todos? Y el que no está a las 6 de la mañana con su maleta listo, perdió, se quedó. ¿A qué hora llegan? Faltando 1 hora. Muchos no duermen. Dice, yo me quedo aquí. Ajá. No, ¿por qué razón? Porque cuando uno siente que es un beneficio, que es algo para mi bienestar, pero hay personas que llegan a la iglesia con una pesadez y un aburrimiento como que... Me tocó. Obvio. Entonces, exacto. Ahora, miren lo interesante que tenemos que meditar hoy y que nuestros hermanos por el Facebook nos están escuchando. Muchos piensan que el bautizo es una respuesta de la fe. Cuando el Señor Jesús dice en Mateo, ustedes van a Mateo 28 y les dice en el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿A quién se le acercó y a quién les dice? A sus discípulos. A sus discípulos, Eliana. Ahora solo piensa, Jesús está frente a sus discípulos. El Señor Jesús, resucitado. Y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy Dios. Versículo 19. Ahí dice, por tanto, o en conclusión de lo que dije antes, como yo soy Dios, ahora me tienen que hacer caso a lo que yo les voy a decir. Por tanto, una coma. Dice, id, vayan, hay otra coma. O sea, ahí se desprende una primera acción, vaya. Segunda acción, haced discípulos a todas las naciones. Bueno, tenemos un encargo de hacer discípulos. Coma. ¿Cuál es el encargo? Vayan. Si hemos escuchado y hemos entendido, ¿qué tenemos que hacer? Ir y convencer a las personas que creen en Cristo. Ven, te voy a enseñar. Y dice, ¿cómo los hacemos discípulos? Dice, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, punto y coma. ¿Qué está diciendo?
que la idea terminó. El punto y coma es como un punto final, pero no es un punto final, porque es un punto final con una coma. ¿Qué significa? Que a pesar que la oración terminó y el mandato terminó, hay un continuará. Gramaticalmente significa eso. Entonces dice, vayan, hagan discípulos y bautícenlo. ¿Cómo sabemos que es mi discípulo? Porque está bautizado. Vamos a hacer el caso. Pensemos en un hermano que está inconstante en la iglesia, que está así como débil, como que hoy sí, hoy no. Eliana, mencióname un hermano de la iglesia. No, su mamá está firme porque ya la veo todos los domingos. Que venga, a veces sí, a veces no, que esté animado con las cosas de Dios, a veces no. Piensa en un hermano rápido. Uno de muchos. Bueno, nuestro hermano Felipe, el hijo de Andresito, entonces a veces uno lo ve sí, a veces no. Listo. Y uno dice, ¿será que es cristiano? ¿Será que no es cristiano? Ya me cansé. Oiga, es que el mandato es vayan y háganlo discípulo. ¿Cómo sabemos que es un discípulo? Porque lo bautizamos. Él pasó a la iglesia, él pasó delante de todo, dijo, yo creo en Cristo, me voy a bautizar. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que ya se las sabe todas? No. ¿Que es el creyente excelente, que ha pasado exhaustivamente por todo y nunca va a fallar? ¿O esperamos que no falle? Solamente hizo miembro. ¿Qué piensan ustedes? No, eso no está diciendo acá. Dice que tú vayas, busques, prediques y una vez que se convence y diga a la persona, yo quiero aprender, yo quiero ser de Cristo, hay que bautizarlo. Ahora, no dice que hay que bautizarlo. Hay que marcar. Sí, no dice, si una persona viene, él con su esposa, con sus hijos, y dice, nosotros creemos en Cristo, pues hay que bautizarlos a todos. El mismo Hechos 2:38 dice que es para ustedes y para vosotros y para vuestros hijos esta promesa. ¿Por qué? Porque se bautizan a todos. ¿Y qué estamos haciendo? Es que el bautismo no garantiza la salvación. Lo que garantiza que la persona bautizada debe ser discipulada. ¿Sí me comprenden? Acá dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, punto y coma. Terminó la idea, el mandato de ir y hacer discípulos, pero hay un continuará, por eso es un punto y coma y no es un punto final. El tema sigue. Oiga, ¿cuál es el mandato? Hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulo a alguien? Predicándole y bautizándolo. No, pero ya después de predicarle y bautizarle, ¿cómo sigue siendo discípulo? Enseñando. Ok. O sea, porque normalmente el discípulo piensa que la sabe todo, es como nuestros hijos. Ya saben leer y ya saben todo. Yo interpreto todo, yo sé cómo es la vida. No, ellos no. Nuestros hijos son discípulos, hay que aconsejarles. ¿O no, Juan David? Muy bien. Acá dice versículo 20. Versículo 20, ¿qué dice? Eliana, ¿cómo dice el 20? Enseñándoles que guarden. Ahí está la Biblia abierta, mira. De Mateo 28, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es primero, el bautizo o enseñarles? El bautismo. Primero el bautizarlos. ¿Por qué? Porque por el bautismo se sabe que es el discípulo de Cristo, el discípulo de la iglesia. O sea, a través del bautismo nosotros entendemos que todas las personas que son bautizadas, no estamos diciendo es salvo. Sino que pertenecen. Estamos diciendo que pertenecen a la iglesia y tienen que ser discipulados. Entonces, pero a veces nosotros le damos una carga al hermano. Oiga, ¿y usted para qué se bautizó? ¿Sí, no? Si usted va a fallar, si usted no se va a portar bien, si usted mire cómo se viste, cómo se habla, usted no llega temprano, usted no llega tarde. Oiga, en la iglesia sufrimos todos eso nosotros. Aún nosotros que muchas veces que pensamos que somos los más maduros, tenemos momentos de desánimo. ¿Qué necesitamos cuando estamos desanimados? Que alguien nos disipule animándonos. Y si estamos cayendo, que nos sostenga. Y si no hemos caído, que nos levante. No es, ya no te aguanto más. Siempre sale con las mismas vainas. Verás tú si quieres venir o no. No, así no obra un cristiano. El mandato del Señor Jesús dice, enseñándoles que guarden
todas las cosas que yo os he mandado. Miren, eso se aplica a la iglesia, eso se aplica al matrimonio, eso se aplica a los hijos. No, no es complicado, es lo que pide Dios. Es lo que pide Dios. Yo como tiro la toalla. ¿Cómo yo sé que el matrimonio es hasta que la muerte me separe? ¿Porque no van a haber problemas? ¿Porque no van a haber dificultades? No, por eso. O los hijos. Entonces, mi hijo se está portando mal, entonces, pastor, mejor matémoslo y yo hago otro, o adopto. No, es que en serio, yo he visto muchos papás que se esfuerzan, oran por ellos, les dan el testimonio, están perseverando en sostenerlos, en salvar sus vidas. Yo no he visto la primera mamá que tenga un hijo hombre cuando su hijo está insoportable, que diga al esposo, mi amor, es mejor sacarlo de la casa y echarlo para siempre. No, la mamá al que más defiende es al hijo hombre. A la hija pueden sacarla, pero al hijo hombre no. Yo no sé por qué, pero pasa, en su gran mayoría. Pero acá dice textualmente que el bautismo es un signo de pertenencia, un privilegio para aquellos que dicen que creen en Cristo con sus esposas, con sus hijos, para que ellos sean discipulados o enseñados. ¿Qué? ¿O en qué? En todas las cosas que os he mandado. Y mire lo interesante, pone punto y coma. ¿Y saben cuál es el encargo maravilloso? No lo van a hacer solos. No lo van a hacer con la ayuda del pastor. No lo van a hacer con la ayuda de la iglesia. Dice aquí, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Señor, no siento que estés conmigo hoy porque ya no quiero saber nada de mis hijos, de mi cónyuge, o de mi pastor, o de mi iglesia, o de mis hermanos. No, acá dice, estaré todos los días hasta el fin del mundo. Así sea, así sea. Amén, ¿qué significa? Así sea, así sea. O sea, ¿qué significa? Así va a ser. ¿Van a haber problemas con los hijos? Sí. ¿Va a haber problemas con los cónyuges? Sí. ¿Va a haber problemas en la iglesia? Sí. Pero ¿qué dice? El Señor está contigo. Es un privilegio ser cristiano. No es un deber. No está en tus fuerzas. Porque en nuestras fuerzas nos cansamos, tiramos la toalla. No aguanto más. Ve tú lo que vas a hacer. Lo hemos sentido todos nosotros en algún caso. No doy un paso más. No quiero ir más. El bautismo es un privilegio porque es una señal de pertenencia al pueblo de Dios, donde estamos siendo discipulados. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor Jesús dice, aquel que tú bautizas, tienes que por todo el resto de su vida enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A los hijos les gustan que les enseñen todas las cosas que Dios nos ha mandado? No. Ellos quieren vestirse como quieren, cortarse el cabello como quieren, caminar como quieren, hablar como quieren. ¿Y para qué está el papá? Para decirle cómo se debe. Eso es un privilegio. ¿Saben qué sorpresa tuve ayer? Y fue una sorpresa bonita. Vino mi hija mayor, Nicole, y con Juan David está en sus luchas. Y ella empezó a decirle a David, David, no seas así. Yo también pensaba, como tú, que todo estaba mal, pero mi papá me estaba enseñando para bien. Me dice, ¿a qué hora me cambiaron a mi hija? ¿Sí o no, David? No me dejarás mentir. Claro, porque los hijos quieren guiarse solos. Ellos necesitan ser discipulados. En la iglesia pasa lo mismo. El bautismo es un privilegio para marcar a alguien. Toda persona bautizada no se le garantiza ser salvo. Miren, ni siquiera Pablo garantizó a aquellos que estaban en la iglesia bautizados. Muchos lo traicionaron. Jesús mismo fue traicionado por alguien que él escogió, por Judas. Pablo dijo, yo no he bautizado a muchos. Pero el bautismo no es una garantía de salvación.
El bautismo es una marca de pertenencia que se pertenece al pueblo de Dios, donde van a ser discípulos. Usted puede traer a su hijo a que se bautice, uno lo bautiza, pero si no lo vuelve a traer más, ¿qué discipulado le hace uno? ¿Cómo uno discipula a los hijos? Todos los días. ¿Cómo discipula una esposa? Todos los días. Eso no es a distancia. ¿Cómo yo sé que Raquel es mi esposa? ¿Quién sabe cómo yo sé que Raquel es mi esposa? Porque hay un documento que ¿Por qué? se está casando. ¿Conviven juntos? No, porque tenemos un documento que firmamos en la Pero- notaría o en la iglesia Hoy en donde día nos también hacen. cuando conviven juntos ya son esposos, no tiene que haber un documento Sí, claro. de la ley, ya eso certifica que son esposos. ¿no? Sí, claro, pero eso no es lo normal. Lo normal para un matrimonio Claro. es el acta de matrimonio. El acta de matrimonio. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo sabemos que alguien pertenece a esta iglesia? Porque está en un documento registrado. Porque está en un documento registrado, una confesión de fe, un bautizo, porque esa es la marca, el signo de pertenencia al pueblo de Dios, particularmente a la iglesia local. Eso es un privilegio. ¿Para quién? Acá dice en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Dios llama, Dios añade. Eso es un privilegio. Hay hermanos que no son constantes. Hay hermanos que son más débiles que nosotros. ¿Cuál es nuestro privilegio? Ustedes que son espirituales. ¿Cuál es? Orar por él. No solamente orar. La Biblia dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, con paciencia. O sea, venga, yo estoy aquí para sostenerte. Sí me comprende, Nancita. No tenemos que tirar la toalla. Venga, nosotros hemos leído muchas veces este texto de Gálatas. En Gálatas lo dice de una manera clara, extraordinaria, que uno dice, oiga, Señor, usted como que estaba pensando que ya me cansé. Usted va a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Eliana, mire, escuche. Hermanos, Pablo le habla a la iglesia. Dice, si alguno fuese sorprendido en una falta. ¿Usted ha sorprendido a alguien en una falta? En la iglesia, en su matrimonio, en la crianza para los hijos, listo. ¿Qué hace? Lo abandona, lo juzga, le echa al agua, le echa al látigo. ¿Lo castiga con el látigo de la indiferencia? No, ¿qué hace uno? No, porque cuando uno falla, la otra persona es espectacular para molestar y decir, estoy bravo contigo, no te hablo, no quiero saber nada de ti, me has ofendido. Pero acá la solución cristiana es otra. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, sin reclamo, sin queja. Bueno, me tocó. Y yo quiero que ustedes me comprendan eso. ¿Es un qué? ¿Es un qué? Privilegio. Privilegio. No es un deber, no es me tocó. Es que Dios sabía y Dios te eligió a ti y te da la oportunidad a ti que en el poder del Espíritu Santo, recuerda el encargo. Vayan, hagan discípulos, bautícenlo, enséñenle todas las cosas que yo he guardado. He aquí, yo estoy con vosotros. Señor, yo tengo que reconocer eso, Señor. Yo no quiero, yo no puedo. Pero es un privilegio, tú me escogiste a mí. Es que no me mandó a restaurar a todas las esposas, me dio una esposa. No me mandó a restaurar a todos los hijos, sino a mis hijos, a los que Dios me dio. Como dice aquí, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Y sabes por qué te está diciendo que tú eres espiritual? Porque tú estás entendiendo que esa persona está ofendiendo a Dios. Pero cuando tú entiendes que ofende a Dios, tú no puedes decir, oiga, no, es que esta mujer es muy sinvergüenza, ¿no? Ya me cansé, yo todo el tiempo y no doy más. ¿Qué hago? ¿Me busco otra? No, yo les pregunto, ¿es un deber o es un privilegio? Es un privilegio. Siendo un deber, es un privilegio. Dios me dice, y con espíritu de mansedumbre, no te canses.
porque no es en tus fuerzas. ¿Sabe cuándo nos cansamos? Y a veces yo como pastor, yo digo, oiga, yo me preocupo por hacer enseñanzas, por ver cómo les meto la idea, qué ilustración les hago. Y a veces no llegan. Y a veces llegan cansados. Y a veces no ponen atención. Y yo tengo que decir, no, pues me toca con paciencia. Sí, me toca con paciencia. Y yo digo, Señor, ayúdame. Y ya entiendo que es un privilegio. Es que Dios me puso a mí como pastor de esta iglesia y no puso a otro. Y no me dio otro, sino me los dio a ustedes. A ustedes, los que me escuchan. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Yo les hago una pregunta. Si mi esposa está decaída y viene otro a consolarla, a animarla, y no soy yo, ¿estaría bien o estaría mal? Bien. Es que las cosas no ocurren mágicamente. Acá dice en Gálatas que lo debemos hacer con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Y saben, lo pone fácil. El versículo 2 del capítulo 6 de Gálatas dice, sobrellevad, cuando uno dice, Señor, esto va a ser fácil, y te va a decir, no, esto no es fácil. No es en tus fuerzas, es conmigo, pero aún y sí todo no es fácil. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, en sí mismo se engaña. ¿Saben por qué a veces nos ofendemos tanto que el otro falle? Porque nosotros pensamos que lo estamos haciendo mejor. Señores, que yo lo estoy haciendo bien y ese es un sinvergüenza. Eso no es fariseísmo. El bautizo es una señal de pertenencia. Y todos los que están dentro de esa iglesia local bautizados deben ser discipulados, enseñados. Lo mismo pasa en el hogar, con el cónyuge, con los hijos, y cada quien responde a Dios por ellos. Lo segundo que presenta acá es la cena del Señor, el partimiento del pan. Es un deber, pero también es un privilegio. Porque la mesa del Señor, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda tres cosas. Sí. La muerte del Señor Jesús. ¿Qué más? La resurrección. La resurrección. ¿Y qué La más? ascensión. No, Señor, la venida. Dice la venida. La ascensión es el orden correcto, pero en 1 Corintios no nos dice la venida, la ascensión, sino la venida del Señor Jesucristo. Okay. Si quieres se lo compruebo. Pero no equivocarme, vamos a estar acá en público, meditando la palabra, y de pronto me equivoqué, y si me equivoco, yo le digo acá. Dice aquí, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Su muerte, su resurrección y su venida. No puede venir sino resucitado. Obvio. Entonces, esto es la parte bonita. Ahora, ¿qué significa la mesa del Señor como privilegio? Si lo primero es pertenencia, el bautizo, que es un privilegio para todo aquel que va a ser discípulo, la mesa del Señor es, a pesar de, estamos en comunión con el Señor. Acá están las partes de esos cristianos, los que se creen perfectos, inmaculados, y los que están fallando y andando a tientas y a mochas. Pero todos son invitados a la cena del Señor. La cena del Señor es la Pascua del Antiguo Testamento. El bautizo es la circuncisión del Antiguo Testamento. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo en Génesis, vas a circuncidar a todo varón para que pertenezca al pueblo. El que no está circuncidado no pertenece al pueblo. Jesús dice, ya no hay que hacer circuncisión porque ya no deben haber señales de sangre y dolor. Es el bautizo. ¿Por qué razón? Porque se pertenece al pueblo de Dios por gracia en la obra de Cristo. Y vamos a enseñarles a las personas. ¿Cómo se les enseña? Con paciencia. Eliana, ¿cómo se les enseña? Nancy, ¿cómo se enseña?
Con paciencia. Es un privilegio. O sea, usted que es más espiritual, que está viendo la falla de otro, es con paciencia. Y nosotros nos tenemos que arrepentir porque a veces lo que se nos acaba es la paciencia. Como que, oiga, llevo 5 años, 10 años, 20 años, ya mi paciencia, miren. Y el Señor sabe qué te va a recordar. Es conmigo. Yo estoy contigo todos los días. Oiga, y hay que recordar que Dios restaura. Eso significa la mesa del Señor, porque la mesa del Señor nos recuerda la Pascua. ¿Qué recuerda la Pascua? Que el pueblo que había olvidado a Dios solo se acordó de Dios cuando empezó a sufrir. Fueron librados los hijos primogénitos. Sí. Y el pueblo, no, la Pascua al final es un símbolo de decir, tú eres esclavo y ahora eres libre. Y estás en comunión con Dios. Y Dios que dice, yo estoy contigo. Cristo murió por nosotros. Y es un privilegio. ¿Ustedes ven la cena del Señor como un privilegio? Sí, claro. Somos pecadores y Dios nos invita a su mesa. A decirnos, tú eres parte de mi pueblo, yo estoy contigo. A pesar de tus pecados, a pesar de tus luchas, a pesar de tus desánimos. Miren, cuando el Señor Jesús le dijo a todos esos hombres que trajeron a la mujer que habían traído, que estaba adulterando, lo curioso es que trajeron a la mujer, no trajeron al hombre. No, lo que pasa es que es mucho más fácil traer una mujer, una turba de hombres. Y el Señor Jesús que le dijo, tire la piedra. Porque es el libre de pecado. Pero ¿cuántas veces nosotros somos los que traemos las piedras para acribillar al que está mal dentro de la iglesia? Tenemos toda la censura, todas las palabras para hacerlo sentir mal, como si ese fuera el camino. Y yo quiero llamar su arrepentimiento hoy para todos nosotros, porque es un privilegio que Dios nos ha dado ser hijos de Dios y crecer en este mensaje. Porque la comunión tiene que ver con confesar los pecados, con Dios está conmigo, yo soy un miserable pecador, pero Señor, tú has muerto por mí, perdóname, aquí estoy, soy un miserable. ¿O hay acá alguno que sea mejor que el otro? Raquelita, ¿usted se siente mejor que alguien de aquí? Esto es lo interesante. Y no hay un creyente que pueda decir que es creyente y no desee estar bautizado y no desee participar de la cena y no desee congregarse. Porque la Biblia muestra que el congregarse habla de la asamblea de Dios, del pueblo de Dios, de que estemos en comunión. Somos la familia de Dios. Yo el otro día hablaba con un hermano que está, básicamente su vida está entre 2 iglesias. Yo le decía, al final usted, cuando resucite, ¿dónde va a resucitar? Y me dice, de pronto las 2 estén juntas. Sí, uno nunca sabe, pero es que Dios nos dio una familia. Así como nos permitió nacer dentro del seno de un hogar, o ser adoptados por un hogar, y así como Dios dio una esposa a un matrimonio y un esposo a ese matrimonio, también nos da una iglesia donde la Biblia dice, acordaos de vuestros pastores, acordaos de su conducta, de su buen ejemplo. Es una vida. Amados hermanos, Dios ha añadido un pueblo, no porque nosotros seamos mejores que los demás. Nos eligió a pesar de nuestros pecados y de nuestros malos pensamientos y de nuestras malas acciones y de nuestra mala conducta. Y nos permitió ser hechos discípulos. ¿Cómo somos hechos discípulos, Eliana? Eliana, por si acaso, ¿cómo somos hechos discípulos? Siendo bautizados. Y cuando usted es bautizada, ¿qué le implica a la iglesia hacer con usted? Enseñarle todas las cosas en el poder de Cristo, con la presencia de Cristo. Es lo mismo que sucede cuando los padres crían los hijos. Es lo mismo que sucede, diácono, por si acaso, esa cámara graba su celular. ¿Sí? Entonces,
Eso, ¿Estás mirando el link? así, sí, yo no lo digo por mí, lo digo por, sí, no, sí, es por eso, no, es que está justo debajo de la cámara. No, yo sé que no está haciendo nada malo, sino es por eso, sino que lo que yo quiero que nosotros miremos es esto. El mismo método para el hogar es el método para la iglesia. ¿Por qué Dios nos dio hijos? ¿Nosotros le pedimos hijos? Posiblemente sí. Pero ¿por qué no los dio? Por gracia. Él los añadió, 1, 2, 3, no sé, los que nos vaya a dar. ¿Por qué están en la iglesia? El número que estén es por gracia también. Y hay una comunión con los que son bautizados. También de algo que es importante, la comunión, cómo se expresa cuando nos acercamos a la mesa. A veces yo pienso de manera egoísta. Yo voy porque soy obediente. Yo voy porque me corresponde. No importa si los demás no vienen. No, yo voy porque yo voy con una familia a la mesa del Señor. Todos tomamos un pedazo del pan, todos bebemos de una misma copa. De una misma copa se ha servido a todos. Y le estamos diciendo a Dios que somos su familia, que somos hermanos en Cristo. A pesar de cómo somos. Unos creyéndose perfectos y otros totalmente imperfectos. Hay alguno que dice hasta yo no quiero participar porque es que me siento mal. Pero debemos recordar que estamos en crecimiento. En crecimiento, en desarrollo. Nunca. Cuando yo pienso que dice, mire el que esté firme, que no, o sea, cuando yo pienso que ya lo logré, que ya estoy bien, viene una tentación que me hace sentir miserable. No sabía que estaba obrando tan mal. Señor, hoy me tengo que arrepentir. Hoy no me puedo acostar sin pedirte perdón porque he obrado mal. Y me arrepiento de corazón. Y tengo que volver al camino del Señor. Porque a veces obramos mal con nuestros hijos, mal con nuestro cónyuge. A veces obrar mal con los hermanos en la iglesia. Miren, el congregarse trae algo muy bonito. Estrechar lazos. Cuando nosotros nos sentamos a ser enseñados todos, no es para mostrar quién sabe más, ni quién sabe menos. Es porque tenemos que educarnos, instruirnos, en medio de la fraternidad y el conocimiento. Tal vez hoy nosotros tenemos que pedirle al Señor crecer en esta unidad. Miren, Dios nos llamó a amar a nuestro prójimo, nuestro próximo. No me llamó a amar a todos los cristianos del mundo. Sí, oramos por todos los cristianos en el mundo, pero nuestro deber de asistir. Miren, el otro día alguien de Venezuela me escribió y me dice, hermano, es que no tengo para comer, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo no sé si es verdad o no, porque hay mucho estafador también. Pero yo le dije, usted no tiene una iglesia que vele por usted. No tiene una familia que tiene que mendigar, porque la Biblia dice que nosotros no vamos a mendigar. En la iglesia es donde está. Si alguien tiene una necesidad en el grupo de la iglesia, inmediatamente todos los hermanos dicen, alguien tiene para ayudar. No todos somos miserables y alcanzados. ¿O no es así? En la iglesia velamos los unos por los otros, no solamente de manera espiritual, no solamente con el consejo, con el amor, sino de manera económica, con detalles, con cosas. Por eso la Biblia habla que el pastor debe ser sostenido por la iglesia, porque es al que se le dedica. Ayer yo les decía, estábamos estudiando con los pastores y yo les decía, dice que el confiar en el sustento y el abrigo que da el Señor, da el carácter piadoso al pastor. Porque le da contentamiento como la iglesia lo está sustentando, porque ese es el sustento de Dios. Pero muchos están descontentos con lo que la iglesia los sustenta y empiezan a trabajar arduamente por fortuna, por riqueza, descuidando su mayor encargo. Y yo le decía, qué vergüenza. Hoy nosotros tenemos que considerar. Yo les voy a presentar unos desafíos hoy con esta clase. Revisar nuestra vida y considerar si estamos disfrutando de estos hermosos privilegios de ser hijos de Dios. ¿Cuál es el desafío? Nancita, ¿cuál es el desafío? Pongan atención porque voy a preguntar. Revisar nuestra vida si estamos disfrutando de estos hermosos privilegios de ser hijos de Dios.
en el hogar, como padres y como cónyuges. Dice, amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y a nuestro próximo. ¿Quién es su próximo en su casa? El más próximo en su casa, Jenicita. Mi esposo. Y los siguientes más próximos. ¿Y los más siguientes próximos en la iglesia? Ay, yo pensé que en la casa ya decían mis vecinos. No, son los hermanos en Cristo. Entonces, revisar nuestra vida, si estamos considerando, si estamos disfrutando estos hermosos privilegios. Si no lo estás disfrutando, yo les voy a decir por qué. Están luchando en sus fuerzas y tienen que arrepentirse. No hay crianza de hijos fáciles, no hay matrimonios fáciles, no hay iglesias fáciles. La razón es porque está conformada por pecadores. Dice, mira si estás firme, que no caigas. Considérate. No esperes más. Hay que rendirnos al Señor. La vida cristiana es un hermoso privilegio, pero dependiente del Señor, en el hogar y en la iglesia. Amén. Ahora sí, aportes, preguntas. Tenemos unos minuticos si quieren aportar algo. Si no, terminamos en oración. Si alguien en las redes tiene alguna pregunta, escríbanos. Ahí está. Cuando dicen el 38, Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. O sea, ahí, para entender el texto con todo el contexto de la Biblia, o sea, para entender nosotros que hay perdón, es necesario pertenecer. Según acá, el bautismo es pertenencia. Recuerde que el bautismo es un sacramento y el sacramento es un signo, sello, símbolo y señal de la obra de aquel que hace posible la salvación. ¿Quién es el que hace posible la salvación? Por eso Pedro les recuerda, ustedes ya creen en Dios Padre. Ellos han citado muchas veces a la obra del Espíritu Santo. Todo judío sabía eso. Lo que ellos no conocían era al Señor Jesús que murió en la cruz por nosotros. Hay que bautizarnos en nombre de Jesús entendiendo eso. ¿Por qué razón? Porque Él hizo posible. Ahora, como señal, como signo, como símbolo. ¿Y cuál es la otra? Como sello. Como sello de la obra de salvación. Y el bautismo ceremonial apunta al bautismo de la regeneración, que solo lo sabe Dios. Muchas personas que son bautizadas son salvos en ese mismo momento, donde renuncian a su vieja vida totalmente y comienzan una nueva vida. También pasa que en ese bautizo ya habían sido salvos y simplemente están recordando lo que ya Cristo hizo. O todavía no ha sucedido la salvación, pero va a suceder a futuro. Pero el bautismo ceremonial es una cosa y el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa que solo Dios sabe cuándo sucede, y el bautismo del Espíritu Santo es la obra de regeneración, cuando la persona nace de nuevo. Y eso solo lo saben ustedes. La Biblia dice que el Espíritu Santo os confirmará a ustedes que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en su corazón, como hoy. Revisen su vida. Revísenla de verdad, de corazón. ¿Ustedes consideran que lo que Dios les encargó es un privilegio o es una carga como que, ay, Señor, toma y llévatela porque ya me cansé? Si es así, hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos. Mientras que estemos en este mundo, todos vamos a luchar con el pecado. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, sino que, o sea, es que va muchas cosas más, por lo que... Sí, pero no tenemos el tiempo para doctrinalmente. No, sí.
afianzar. Estamos simplemente hoy meditando. Ser hijo de Dios es un privilegio, no es un deber, no es como que me tocó. Es un privilegio, hay que gozarla. Dios me dio, miren, yo les voy a decir algo y con esto quiero terminar, porque es un privilegio, porque afuera en el mundo hay muchos buenos pecadores, mejores que nosotros, mejor moralmente, mejor económicamente, mejor en apariencia. Pero Dios no los escogió a ellos, nos escogió a nosotros y nos puso en un lugar de honra para ser llamados hijos de Dios y nos encargó vivir la vida cristiana. No una vida religiosa, litúrgica. Ay, yo voy el domingo temprano, llego al culto, sirvo y luego del domingo en la iglesia me estoy como coleando como el diablo, como la serpiente en la casa. Llega alguien, despierte. No, así no es. La vida cristiana se vive todos los días. Porque comamos o bebamos del Señor, somos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Hoy tal vez nos tenemos que arrepentir que mucho de la vida cristiana lo vivimos en nuestras fuerzas. Pero hay que recordar que el Señor Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando muramos, tenemos que saber que estamos vivos, porque Él está con nosotros, guardando nuestro espíritu, para después darnos nuestro cuerpo por la eternidad y estar con Él. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar en oración. Tomamos las manitos y vamos a pedirle al Señor por nosotros. Amado Señor, Padre, venimos en el nombre de Jesús. Perdónanos porque muchas veces vivimos la vida cristiana en nuestras fuerzas. Y lo peor, lo vemos como un deber. Me tocó. Por eso muchas veces llegamos cansados, aburridos a la iglesia. Y olvidamos que es un privilegio. Un privilegio ser llamados hijos de Dios. Un privilegio el bautizo. Un privilegio la cena. Un privilegio ser discipulados en tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para vivir la vida cristiana sabiendo que tú estás con nosotros. Sabiendo que tú nos esfuerzas, sabiendo que tú nos guardas, que nos cuidas de no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Y cuando queremos botar la toalla, o efectivamente la hemos botado, Señor, tú la recoges, la pones en nuestra mano y nos dice: hijo mío, yo estoy contigo, dale, yo soy tu fuerza, yo soy tu consuelo. Gracias, Señor, gracias, Padre, por la vida que nos has dado como hijos, como cónyuges, como miembros de una iglesia. Y ayúdanos a servirte con amor, con todo el deseo, con todo el entusiasmo. Porque, Señor, nos has dado ese lugar de honor a nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias.